RCN. Les habíamos anunciado a nuestros oyentes y televidentes que hoy estaría con nosotros en cabina un gran invitado, y de verdad que es un inmenso gusto tener con nosotros a Agustín Laje, el famoso escritor, politólogo, intelectual, conferencista. Agustín Laje lo recordarán muchos en Colombia después de que en una importante universidad restringieron una de sus conferencias. A las pocas horas, en Corferias, colapsó. La Feria del Libro fue el evento más visitado. Más de 3.000 personas llegaron a oír a Agustín Laje, jóvenes, personas de todas las regiones del país, una cola inmensa porque lo querían escuchar. ¿Y por qué lo querían escuchar? Porque en un hemisferio donde se han oído a altísimo volumen y con muchísimos decibeles las voces que propenden por el socialismo del siglo XXI, por las izquierdas, por la izquierda radical, por las distintas formas de la izquierda en sus manifestaciones en los gobiernos de la región, un grupo de pensadores empezó a levantar la voz diciendo: ojo, ojo con lo que está pasando, ojo con lo que están diciendo, ojo con lo que están causando, ojo con la batalla por ese relato. Y Agustín Laje ha cobrado una enorme importancia como el pensador que escribió La Generación Idiota, como el pensador que escribió La Batalla Cultural, y ahora está lanzando su último libro, Globalismo. Qué gusto tener aquí en cabina a Agustín Laje. Gracias por venir, Agustín. ¿Qué tal, Juan? Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es un honor. Muchísimas gracias. En Colombia ya has tenido algunas presentaciones y tienes a Colombia en la mira de tus reflexiones también. Mira, la realidad es que Colombia se ha transformado en un lugar clave para lo que yo hago. Es bastante interesante porque yo en realidad vengo a dar conferencias a Colombia desde el año 2016, pero desde que Petro llegó al poder se ve que hay una necesidad mayor de este tipo de libros, de este tipo de actividades, de este tipo de discursos, conferencias, debates y demás. Entonces tengo una actividad bastante importante en Colombia en general. Vengo por lo menos 2 o 3 veces por año. En Argentina has seguido muy de cerca y has estado muy de cerca en todo el proceso de Javier Milei. ¿Cómo va Milei? Mira, yo tengo amistad con él desde el año 2015, 16 más o menos. Hemos dado conferencias juntos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Después de haber estado acá en Corferias en el año 2022, Milei presentó el libro que vos tenés ahí, que es La Batalla Cultural, que de alguna manera inspira la gran cruzada libertaria que se está haciendo en Argentina, en el sentido de ocuparse por primera vez por temas culturales y no solo económicos. Por eso Milei constantemente dice: hay que llevar la batalla cultural hasta sus últimas consecuencias. ¿Y cómo viene Milei? Bien, ya está domando la inflación, que es el principal tema en Argentina desde los últimos años. Javier asume la presidencia con una hiperinflación instalada. La primera semana de diciembre, él asume el 10 de diciembre, es la primera semana de diciembre, la inflación estaba corriendo al 1% diario. Si lo anualizás, te da 3.700 aproximadamente. A la semana siguiente aceleró al doble. Si lo veías además en inflación mayorista, se te iba a 13.000% aproximadamente, con lo cual había una hiperinflación que estaba instalada, que si hubiese explotado nos iba a dejar con una indigencia por arriba del 50-60%, pobreza del 90%. Bueno, eso ya está cediendo. Hoy tenemos una inflación mensual de 3 y un poquito más, y las expectativas en Argentina es que siga bajando. La inflación está
domada, la inseguridad ha sido domada también. Ya no hay, por ejemplo, piquetes en Argentina, que era un tema con el cual convivíamos desde hace décadas. No poder llegar a tu trabajo porque te cortaban una ruta, te cortaban una calle, lo hacían absolutamente todos los días. Los bloqueos de las vías, las marchas. Exactamente. Allá, digamos, la izquierda era dueña del espacio público. La misma izquierda que habla contra la privatización de una empresa es la que privatiza la calle, por ejemplo. Agustín, tú has dicho, la cultura se ha convertido en el botín principal del poder y parece que las izquierdas, digamos, utilizando esas expresiones, se hubieran apropiado de la cultura y que las derechas las hubieran subestimado. Mira, acá hay varias cosas para decir. En primer lugar, el gran problema que tuvo que enfrentar la izquierda es el derrumbe del modelo marxista clásico, en el cual los conflictos eran entre ricos y pobres, entre obreros y burgueses. Gracias. El colapso de ese relato, viendo que Cuba no es un lugar en el cual nadie quiera vivir, Venezuela no es un lugar en el que nadie quiera vivir, la Unión Soviética colapsó, China tuvo que girar hacia una economía, una especie de capitalismo autoritario. Entonces la izquierda se vio con un gran problema, que es que sus discursos económicos ya no les funcionaban. Para reemplazar esos discursos económicos apelaron al campo de la cultura y empezaron a generar conflictos o a levantar discursos que marcaban conflictos en ese campo. El del hombre y la mujer es el más importante que han tenido, a mi juicio, en los últimos años. Han fabricado a la minoría llamada mujer, la han fabricado y la han conducido después desde el Estado. Eso ha tenido unas consecuencias tremendas en la región. El tema del LGBT es otro tema que ha sabido hegemonizar muy bien la izquierda. El tema de la etnia, los indigenismos. El tema de la raza, los neorracismos en los Estados Unidos, por ejemplo. El tema de la inmigración ilegal, todo ese tema, el tema ambientalista, todo ese tipo de dialécticas que no cuajaban realmente con el marxismo del siglo XX, sí ocupan un lugar predominante en el discurso de las izquierdas. Con lo cual, las derechas se quedaron discutiendo de economía cuando las izquierdas empezaron a discutir de sexo, de raza, de etnia, de estatus jurídico, de medio ambiente. Hubo un cortocircuito muy importante y las izquierdas, además, fuera del campo de la política, sin demasiadas expectativas a partir de los años 80-90, buscaron un resguardo sobre todo en academias, en universidades, en colegios, en fundaciones, en ONGs y en organismos internacionales. Se empezaron a meter en este tipo de instituciones, tanto culturales como políticas en el caso de los organismos internacionales, y continuaron sobreviviendo a lo que se pensaba en Occidente que era su final, que fue la caída del muro. Agustín, ¿cómo evaluar al presidente Gustavo Petro en este contexto? Yo te diría como un tristísimo accidente. Yo, por lo que conozco a Colombia, Colombia no es un país de izquierdas, es un país que en todo caso estaba fatigado de una dirigencia política tradicional que colapsó. De hecho, hoy cuesta encontrar en general líderes opositores, lo que se ve es una sociedad civil opositora en todo caso. Y bueno, Gustavo Petro supo articular el discurso del cambio, ofreció un cambio que nunca fue, supo llegarle a los sectores juveniles, supo prometer cosas que la gente anhelaba, supo poner al Estado como fuente de todos los bienes y de todo el bienestar y la gente se lo creyó y ahora se están pagando las consecuencias. Lo interesante, en todo caso, es ver cómo la imagen de Gustavo Petro se desploma a menos de 100 días de haber asumido. Con lo cual, todo el exitismo inicial, yo no sé cuánto está viviendo actualmente. La última encuesta que vi me parece que andaba en 35 puntos, más o menos. Subió 5 puntos en favorabilidad. Subió, sí, ahora entonces en cuanto está... Pero para llegar más o menos a al 30. Más o menos a 35, sí. Claro. Pero por ahí anda. Pero sí. Vamos un poco más allá del tema, del tema de lo que hoy es Petro.
¿hacia dónde cree usted que nos quiere llevar este gobierno? Porque siempre se advirtió que Gustavo Petro en campaña representaba un modelo que podría llevarnos a algo parecido a lo que es hoy Venezuela. ¿Ese es el futuro que usted ve, pretende darle el hoy presidente a Colombia? Yo creo que ese sería el anhelo de Petro. El problema es que hay algunas condiciones distintas en Venezuela de las que hay actualmente en Colombia. Por empezar, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad. No creo yo que sean fuerzas que estén dominadas por la ideología de Petro. En cambio, en el caso del chavismo era otra la historia, porque era Chávez un militar con una inserción muy importante dentro del ejército, y además fueron corrompiendo al ejército con temas de narcotráfico, crimen organizado. A ver, el ejército en Venezuela es el ejército con más generales del mundo. Es un nido de corrupción. Todo lo que sostiene Venezuela hoy es la fuerza física del Estado en cabeza del ejército. Acá yo supongo que a la mayor parte del ejército no le debe caer muy bien Gustavo Petro. Un enemigo, además, histórico del ejército, un guerrillero, un terrorista como Gustavo Petro. Con lo cual, mientras el ejército, digamos así, las Fuerzas Armadas en general, no sean cooptadas por Petro, yo no veo el mismo tipo de riesgo que en Venezuela. Ahora, hay algo que sí me preocupa, que son los ejércitos irregulares. El cuento del desarme de la guerrilla y la supuesta transición hacia la paz de Santos y demás, la gente acá sabe que eso es una farsa, y que siguen operando grupos guerrilleros y que han crecido durante el gobierno de Petro, y esa gente sí que podría responder eventualmente a Petro. Además, tengo entendido que aquí las masacres no han disminuido, sino que han aumentado, que la violencia política sigue siendo una realidad lamentable en Colombia. Entonces yo creo que el escenario es distinto en realidad. Acá el agente que a mí me preocupa es la guerrilla, la inactiva y la activa. Y lo que me preocupa en Venezuela es el ejército. Entonces son dos realidades un poco distintas, me parece. Bueno, aquí, señor Laje, podríamos discutir sobre miles de posiciones y miles de puntos. Algunos los comparto, pero por supuesto el tema de mujer no podría compartirlo. Soy una mujer, no sé si de feminista, pero por lo menos en muchos aspectos, cuando veo que las mujeres hace 50 años pues no podíamos votar, cuando pienso que las mujeres hoy en día estamos abriéndonos un espacio en juntas directivas, en trabajo, que el machismo sigue existiendo en esta sociedad, no podría hablar de que el feminismo, como dice usted, no le ayuda a la mujer, no ha hecho nada, que estamos en un posfeminismo, que el feminismo es misógeno. ¿Por qué no me elabora un poco esta idea? ¿Por qué crees que la mujer hoy está abriéndose paso en la empresa? Pues porque... ¿Por el feminismo? No porque estamos atrasadas, no, por el machismo. O sea, el machismo le ha abierto las puertas a la mujer en la empresa. No, el machismo no nos las ha abierto. ¿Y quién se las ha abierto? Nosotras. ¿Estás segura de eso? Sí, claro. Yo no. Nosotras hemos abierto los caminos para generaciones incluso, y estamos todavía abriendo caminos para otras generaciones. Eso no es así. Lo que les ha abierto a ustedes las puertas en el mundo laboral, más que una revolución política, más que un discurso político, ha sido la evolución tecnológica, que ha permitido al ser humano emanciparse de la necesidad de la intervención del cuerpo, o sea, de la fuerza física. La mujer ocupó un espacio doméstico durante la mayor parte de la existencia humana, no porque a un hombre se le ocurriera que tenía que dominar a la mujer dentro de la casa, sino porque el tipo de trabajo físico y la diferencia biológica que existe entre el hombre y la mujer requería del hombre en un espacio público con un trabajo muy pesado, que no era un privilegio meterse a una mina, por ejemplo, no era un privilegio meterse a una fábrica inmunda del siglo XIX, sí. No era un privilegio nada de eso, y ahora cuando la mujer se incorpora al mercado laboral, en buena hora se incorpora en un momento de la historia donde es un privilegio estar dentro del tipo de empresas que estás mencionando. Bueno, puede que tenga razón, pero aún así en desventaja, no siempre atrás, es decir, votar, la posibilidad de elegir, la posibilidad de participar de los procesos democráticos es relativamente nueva para la mujer, ¿no? Sí, más o menos. No tiene nada que ver con la fuerza. Un siglo debe tener, un siglo... No, el voto en Colombia es de 1957. Bueno, digamos que ya han pasado varias décadas. Y eso está muy bien. O sea, digo, no me malinterpreten, yo no diría que la mujer no tiene que votar. Por supuesto que tiene que votar. Lo que sí yo diría es que las asimetrías favorecen
y perjudican de ambos lados de la historia. Porque vos me estás mencionando la cúspide, las juntas directivas de empresas me habías mencionado. ¿Y claro. por qué no vamos a ver, por ejemplo, quiénes levantan edificios? En la política hay menos. ¿Y por qué no vamos a ver quiénes se cuelgan de máquinas para construir un edificio? ¿Quién se cuelga de un camión de la basura para levantar bolsas de basura durante... No las hay. Sí, hay. En ese tipo de trabajos no las hay. Hay mujeres manejando. En Colombia sí las hay. ¿Ah, sí? Sí. Que están colgadas en un andén. Que manejan Transmilenio y que manejan grúas y que no es solamente una cosa de fuerza, sino de precisión. ¿Cuánto será? ¿Un 1%? ¿2%? Sí, es poquito. Bueno, entonces miremos ambas cosas. Pues si yo miro la cúspide, miro la junta directiva de una multinacional, y sí, vamos a llegar a la misma conclusión. Qué oprimida que está la mujer. Bueno, ahora, si vamos a ver la base, si vemos la base, que es los peores trabajos, los más antihigiénicos, los más peligrosos, los que generan más enfermedades, los que generan más muertes laborales, en todos nuestros países están ocupados por hombres. Agustín, un cambio de tercio ahí. Una cosa importante, yo lo escuchaba ahora diciendo de que en la derecha, digamos, se concentró en teorías del mercado, de economía, y dejaron de lado una cosa que, si bien no soy experto en su obra, que Axel Kaiser escribe como la neoinquisición, en un ensayo que digamos que ha sido bastante influyente, y es que la derecha olvidó lo que estaba pasando en la opinión pública, olvidó las redes sociales, olvidó lo de los influencers, tiktokers y toda esta fauna que cada día determina más el rumbo de la sociedad. En Colombia eso es igual. Eso sea de la misma manera. La economía y la derecha se ligaron y la izquierda se apoderó de la formación de la opinión pública. En el caso de Colombia, la derecha estuvo marcada por el problema económico y también por el problema de la seguridad. Mientras el conflicto guerrillero estaba al rojo vivo, la derecha gobernaba en Colombia, presidía el país. ¿Por qué? Porque la gente sabe que cuando tenés una guerra intestina, mejor que pongas a alguien que haga mano dura y que sepa enfrentar ese conflicto. Ahora, cuando se desactivó todo esto, supuestamente, ya empezamos a ver el avance de otro tipo de izquierda en el país. En efecto, lo que la derecha se ha dedicado es a hacer cuentas, mientras su enemigo, la izquierda, hacía cuentos. Y el problema entre las cuentas y los cuentos es que los cuentos son mucho más atractivos que los números. La derecha te muestra gráficos, te muestra porcentajes, te habla de la inflación mensual, como acabo de hacer yo, por ejemplo, hace un rato, te habla de PBI, te habla de un montón de cosas que en general la gente no sabe. Pero la izquierda viene después y te dice: oiga, mujer, usted está siendo oprimida por culpa del machismo, como escuchábamos recién acá justamente, y eso es muy atractivo. Eso es muy atractivo, es mucho más atractivo que estar poniendo gráficos y números. Y eso ha tenido un impacto formidable. De hecho, por ejemplo, cuando hoy vemos el problema de la derecha con la mujer, es impresionante. El problema está en Estados Unidos, la votante mujer es mucho más demócrata que republicana. En el caso de Argentina, el único tipo de votante, sociológicamente hablando, que Milei no pudo llegar es el público femenino. La derecha en Chile, José Antonio Kast, todavía peor la tiene con la mujer en Chile. Con lo cual, Vox, Abascal en España, también tiene un problema con el votante femenino. Y el votante femenino en realidad no era de izquierdas. Se convirtió de izquierdas cuando ese tipo de discurso, que no es otra cosa más que la reedición de la dialéctica explotador y explotado típicamente marxista, ahora ya no mirando la cuenta bancaria, sino los genitales de la persona, cuando hizo mella, cuando eso fue instalado en la opinión pública, el público femenino se izquierdizó. Agustín. Y eso es reciente. Yo le quiero preguntar por el populismo y quiero referirme a Levitsky y a Ziblatt porque ellos hacen un análisis muy importante sobre lo que pasa en América Latina y dicen que al final los populismos de izquierda y de derecha terminan siendo lo mismo y son estos líderes que se venden como mesías contra el status quo, contra la élite, que terminan, digamos que proponiendo soluciones efectistas, y uno podría hacer equiparaciones en ese sentido entre Petro y Milei o Bukele. Bukele
Bukele con todo el tema de la seguridad en las cárceles, pero con una disminución en otras cosas muy importantes para los derechos humanos. Milei con economía de mercado, pero cuestiones importantes para la libertad de prensa. Y bueno, Petro ya sabemos. ¿A usted no le parece que al final terminan pareciéndose mucho esos populismos? No. A ver, en Argentina no hay ningún problema con la libertad de prensa. Vemos a Milei todos los días atacando a la prensa. Durísimo, lo vimos ayer, este fin de semana. Responde a la prensa. Y eso no es atacar la libertad de prensa. La libertad es poder hablar desde tu micrófono, desde tu radio, desde tu televisor. No es que, vos, en nombre de la libertad de prensa, nadie te puede decir nada. Pero en eso fíjese que en eso sí se terminan pareciendo Milei y Petro, porque lo que dicen los líderes sí importa, y el discurso que generan los líderes termina teniendo repercusiones. Nos dijo muñecas de la mafia, ¿no? A las periodistas. Bueno, pero eso ya es una calumnia. Sí, pero no, es que hay una diferencia una importante. Tutela y la negaron, ¿no? Bueno, eso es pero yo no diría que eso es que te está restando libertad de prensa, sinceramente. Es decir, no me gusta Petro, es evidente, no quiero hablar a favor de Petro, pero que Petro insulte a un periodista machista, no me parece con las machista. Mujeres. ¿Cómo? ¿Quién? Con las mujeres. ¿Petro? Claro. No sé, según ¿a qué le llamamos machismo? ¿Por qué no dice muñecos de la mafia en general el periodismo? Está señalando a las mujeres específicamente. Y si dijera... muñecas de la mafia, que aquí tiene una connotación terrible en Colombia. Bueno, será, mirá, no sé por qué no le escuché eso, pero más allá de eso, vamos al punto. Todo depende de a qué le llamemos populismo. El populismo en realidad, más que una política pública o una ideología política, es una forma del discurso político. Es una forma del discurso político que reivindica una representación directa de algo llamado pueblo. Es decir, el populismo en todo caso es una deriva democrática. Nos guste más o nos guste menos, la democracia requiere de un sujeto abstracto llamado pueblo que se interpela y que se busca representar. ¿Qué hace el populista? Bueno, corta las intermediaciones. Una de las intermediaciones del pueblo y el político solía ser la prensa. Solía. Afortunadamente ya no lo es más. Afortunadamente hoy tenemos redes sociales para que la gente directamente pueda esbozar de manera pública y abierta sus opiniones. Ahora, el problema con los periodistas es que se han creído el cuento de que son el cuarto poder. En realidad no son ningún cuarto poder. Tuvieron sus décadas de relevancia indiscutida, porque no todo el mundo tenía un estudio de televisión, ni tenía un estudio de radio, ni un periódico. Pero esos tiempos ya pasaron. Ya pasaron. No hay coronita para nadie. Si un periodista ataca a Javier Milei y Javier Milei le devuelve y ataca a un periodista, no significa que el periodista esté perdiendo libertad de expresión. En todo caso, podemos decir... Qué mala forma que tiene el presidente Milei. Qué agresivo que es el presidente Milei. Incluso si querés, no sé, qué maleducado podés decir. Pero libertad de prensa, hay plena libertad de prensa en Argentina. Plena libertad de prensa. Entonces, al final, estos dos populismos son muy distintos, no tanto en el discurso, porque en el discurso los dos apelan sin intermediación al pueblo, que esa es la definición de populismo, realmente. Ahora, ¿en qué sí son distintos? En las políticas públicas que se hacen. No podemos comparar el populismo venezolano que agiganta el Estado a tal punto de crear un ministerio de la felicidad, por ejemplo, o de adelantar las fiestas navideñas a octubre porque hay que distraer al pueblo después de un megafraude electoral, con un proyecto como el mileísmo en Argentina que reduce los ministerios al 50% de lo que había y está cortando todos los días empleos públicos. Está descabezando, digamos así, toda la mafia que estaba metida en el Estado. Entonces, a efectos de políticas públicas son cosas diametralmente contrarias. ¿Cuál es el punto de encuentro? En todo caso, la voluntad de apelar sin intermediaciones a algo llamado pueblo, cuya existencia después y qué significa podemos discutirlo. 8:47. Y lo otro que está ocurriendo globalmente, Agustín, es que estos aparatos, los teléfonos celulares, yo coincido en esa aproximación, empoderaron a los ciudadanos porque cada uno es libre de expresar su pensamiento a través de su aparato celular y no le tiene que pedir permiso a nadie. Exacto. Para recibir o para emitir sus mensajes. Agustín Laje está en Colombia lanzando su último libro.
globalismo. Está recién salido, está calientica la tinta, Agustín. Salió hace 5 días. Está calientico. Caliente. Es un libro, bueno, un poco voluminoso, tiene 600 páginas. Es un libro que, como los otros que tenés ahí, trata de anticipar cosas. Hay un nuevo término en el discurso político, muy nuevito, que es el término globalismo, que suena a globalización, pero no es exactamente lo mismo. Globalización es un término de la década del 80 que se popularizó en la década de 1990. Más por temas de comercio exterior. Exactamente, que refería a fenómenos económicos. Correcto. A la interconexión económica del mundo gracias a las tecnologías que explotaban por aquellos años y todavía continúan haciéndolo. Ahora, globalismo es un término político que refiere al traspaso del poder soberano o de los derechos soberanos de los Estados-nación hacia organismos internacionales. Quiere decir que es el riesgo desde el discurso político de borrar las naciones para conferir unos poderes globales. Es el riesgo de la conformación de una autoridad política que todavía está en estado embrionario, que tiene características supraestatales y supranacionales. El ejemplo más... CIDH, la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, la CIDH, la Corte Penal Internacional, OEA, o las grandes, ONU, o las grandes, para que la CIDH o las grandes corporaciones. O las grandes corporaciones económicas, llámese Microsoft. El sistema de satélites de Elon Musk. Mira, tenemos mucha tela porque han agarrado el punto perfecto, pero es como si hubiesen leído el libro. Todo eso que ha mencionado es en efecto así. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede claro. Corte Penal Internacional, CIDH. Cuando vos haces lupa y ves quiénes financian eso, tenés financiando Microsoft, Soros, Google, la Fundación Ford, estados europeos que ponen su dinero con requerimientos de qué se tiene que hacer con ese dinero. Por ejemplo, año 2017, España puso una fortuna en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte IDH, que es el órgano más importante del sistema interamericano de los derechos humanos, con una consigna que era generar opiniones consultivas en favor de la comunidad LGBT, por ejemplo. Entonces, le llega con una instrucción al juez de qué tiene que hacer con ese dinero y a fines de ese año ya se genera la opinión consultiva para Costa Rica, donde la Corte determina la existencia del derecho humano a la identidad de género, autopercibida, sin ningún tipo de requerimiento psicológico o psiquiátrico, sin ningún tipo de requerimiento hormonal, sin ningún tipo de requerimiento de cirugías. Es un derecho humano que a mí el Estado y la sociedad me trate como yo diga que es mi identidad de género. Por otro lado, el tema del matrimonio homosexual y la adopción homosexual metidos todos en esa misma. ¿Y qué riesgo tiene ese globalismo, Agustín? El riesgo que tiene es que deja a las naciones impotentes frente a agendas que terminan siendo determinadas por actores que no escogemos. Te pongo otro ejemplo, Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda de Naciones Unidas creada en el año 2015 por solo 87 personas. 87 personas crean una agenda de 17 objetivos, 169 metas y le llaman la Agenda de la Humanidad. O sea, 87 personas crean una agenda para 8.000 millones de personas que tratan sobre todos los temas. Mira, economía, empleo, industria, agricultura, temas de género, temas de mujer, temas políticos. Está todo metido ahí, está todos los temas de salud, todos los temas públicos y privados también dentro de una agenda que han diseñado, que no hemos votado, no se nos ha consultado y que como está fracasando de una manera tremenda, se ha juntado la ONU en septiembre, o sea, hace apenas un mes, para decir que esta agenda se tiene que extender hasta el año 2045 y que tenemos que además agregar otros puntos como por ejemplo monitoreo político en redes sociales. Entonces, esos son casos de globalismo. ¿Por qué? Porque los estados terminan siendo serviles, agendas que no se determinan en su seno, de
cuya existencia su población en general no tiene idea. Yo apuesto a que el 99% de la gente que nos escucha no tiene idea de qué es la Agenda 2030, pues les comento que Colombia tiene un compromiso internacional con 17 objetivos y 169 metas que jamás se los consultaron a ningún colombiano, más que al embajador de este país frente a la ONU. Entonces, esos son casos de globalismo. Ahora, curiosamente, cuando uno hace lupa, todo ahí siempre son temas feministas, de género, indigenistas, temas a favor de la inmigración ilegal descontrolada para los casos de los países europeos y para Estados Unidos, temas de intervencionismo económico. Bueno, en fin, eso digamos, son algunos ejemplos de lo que se puede dar sobre lo que estábamos hablando. Ustedes pueden o no estar de acuerdo con Agustín Laje, pero no cabe la menor duda que en este a veces aletargado panorama intelectual en la región, su voz, que es radical, su voz que es ilustrada, cada libro está acompañado de reseñas bibliográficas de cerca de 1000 autores, pueden estar o no de acuerdo con él, pero está sacudiendo la reflexión intelectual, la reflexión cultural y sobre todo la reflexión política en América Latina. Para el propósito que tenemos aquí en la FM es muy importante poder no simplemente quedarnos con el episodio del día, sino tratar de entender cómo se escriben y cómo se inscriben esos episodios dentro de las grandes corrientes del pensamiento. Queda para la reflexión de ustedes y yo apenas termine el programa, salió hace 5 días, me voy a comprar Globalismo para leerlo completo y tener conversaciones ilustradas con don Agustín Laje y pensar cómo no somos simplemente una boronita de territorio en un inmenso planeta, sino que hay unas corrientes de globalismo que están influyendo en lo que nos ocurre cada día. ¿Cómo es la agenda estos días en Bogotá, Agustín? Mira, si me dejaste, agrego un dato que va a interesar para los colombianos. Un segundo. Claro, más. claro. Noviembre 2019. Si mal no recuerdo, acá hubo una manifestación muy grande, entiendo que fue en noviembre de 2019 o de 2020. Fue 21. Fue entre abril y mayo del 21. Es que hubo en el 19 y hubo en el 21. Eso fue un mes antes de la pandemia. Exacto. Por entonces, ¿qué hizo Soros, George Soros, uno de los magnates más importantes del mundo? Que financia muchos portales, ¿no? Y muchos tuiteros y muchas cosas. Y muchos medios de comunicación. Alternativos, entre comillas. Y mucha fundación, mucha ONG, mucho organismo internacional. ¿Qué hizo entonces? Puso dinero desde Open Society, que es su mega fundación, en la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para generar estándares de derechos humanos que vienen en forma de informes de derechos humanos contra la criminalización de la protesta social. ¿Y a qué remite el caso colombiano? ¿Para qué? Para evitar, para atar las manos de los policías, de las fuerzas del orden, para que tengan terror, tengan pavor de poner orden cuando un desquicio político de esas magnitudes se suscita. Entonces, frente a la CIDH, por ejemplo, hoy reprimir en una manifestación violenta a un manifestante violento sería herir sus derechos humanos. Bueno, eso lo ha logrado, por ejemplo, solo a través de la CIDH. Un dato, Soros hace 3 meses, lo dijimos aquí, entró como accionista, todavía no se sabe si en qué calidad de accionista, de la revista Cambio. ¡Wow! Wow. Y eso es un poco lo que está investigado acá en este libro. ¿Cómo es mi agenda? En realidad vengo de Cali, tuvimos unas conferencias multitudinarias. Aquí en Bogotá tengo esta tarde una conferencia, pero es privada, porque es para lectores de Busca Libre que han organizado esto. Ya pasado mañana me tengo que ir a hacer gira a Estados Unidos, con lo cual la agenda ya seguirá por otras vías, pero espero poder volver a Bogotá para ya hablar sobre este libro en la Filbo. Ojalá que me inviten, esperemos. Tiene el público garantizado. Y si me invitan, iré, claro. Así que eso, por ahí vuelvo en mayo del año que viene. Agustín Laje, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por haber dejado el debate puesto sobre la mesa. Muchas horas de discusión, muchas aristas, y gracias por decir las cosas como las piensan. Y faltaron mujeres en esta mesa. Faltaron mujeres, porque las mujeres tienen que pensar de una forma determinada. No, las mujeres tenemos que pensar como nosotras queremos pensar, no como ustedes nos digan que pensemos. O como vos querés que piensen. No. Cada porque mujer. Hay muchas que no piensan como vos y por ahí se sientan en esta mesa y opinan
opinan en contra tuya. Perfecto. Y entonces el sexo es irrelevante para la opinión. Buenísimo. 8:57. Les aseguro que en el break va a terminar, va a tener una segunda ronda esta conversación entre Darcy reventado el chat, y Agustín Laje. Así es, todos los mensajes de nuestros oyentes. Nuestro saludo respetuoso para los amigos y periodistas de Cambio, nuestra voz desde todas las ópticas, nuestro respeto por todas las opiniones, pero también, lo digo al cerrar esta entrevista, la contundencia de los hechos que demuestran cómo efectivamente se había perdido una batalla por el discurso y por la cultura. 8:58, la FM de RCN.